Muchísimas gracias por el privilegio de poder estar aquí y compartir junto con todos ustedes un poquito de Torah con la esperanza de que empezando por mí, pues podamos despertar. Como dice Jajam Salo, esta es la historia de nunca acabar, ¿no? Cada año entramos a esta época de Teshuvah y cada año hacemos un esfuerzo y a veces terminamos mejor y a veces no terminamos tan bien, como dijo el Rebbe de Sadmer, Eretz asher tamid enei Hashem Elokecha ba mereshit Hashana Vadaharit Shana. Porque el primer Hashana es el año con Hei y el último es simplemente Shana sin Hei. Entonces dice Raviol Teitelbaum, lo que pasa es que al principio del año la gente dice, este va a ser el año, Hashana. Pero de repente pasan los meses y al final, ¿qué estamos diciendo? A duras penas, Shana. A duras penas libramos, no fue el gran año, no fue necesariamente el año en que cambié, me transformé, mejoré, tuve un gran éxito espiritual quizás o un gran éxito material. Al final fue un año como todos los demás años. Eso es Aharit Shana. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer y lo que tenemos que tratar de hacer es definitivamente el tratar de llegar al corazón de qué es el secreto de la Teshuvah y ojalá y así podamos tener más éxito, no solamente este año, sino que podamos tener más éxito en este tremendo proyecto que tenemos delante de nosotros, que es el proyecto de transformarnos a nosotros mismos. Así que comencemos a ver con lo siguiente. También le agradezco a todos los presentes por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un tremendo honor el que ustedes dediquen de su tiempo para venir a escuchar Torah, especialmente con nosotros. Así que les agradezco mucho su participación. Muy bien. Todos hacemos tashlich en Rosh Hashanah, ¿verdad? Vamos a algún río, vamos a alguna fuente de agua, mínimo una cubetita por ahí, y entonces empezamos a tirar nuestros pecados, ¿cierto? Agarramos, tomamos por ahí una de nuestras bolsitas del saco, una bolsita del vestido, y entonces tiramos todos nuestros pecados al agua y se acabó. Se lo comieron los pescaditos y Shabbat Shalom. Ya estamos bien, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué estamos haciendo? ¿Realmente alguien cree que es tan fácil? Hicimos durante el año X cantidad de pecados y de repente lo único que tenemos que hacer es pararnos junto a una fuente de agua y hacer este show de tirarlos y ya quedó todo resuelto. El que piense que así es, perdón que se los diga, se equivocó de religión. En esta religión, en el judaísmo, nunca hay atajos. Nunca hay que le das la vuelta al asunto. Todo tiene que estar bien hecho. Todo tiene que ser lo que es, de acuerdo a la realidad. Y no puede ser que finalmente un año entero, quizás de faltas, de errores, simplemente se desvanezca en un acto trivial. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto de Tashlich? Obviamente tiene sus raíces en la Kabbalah, es algo muy importante. Por supuesto, queremos que todos hacerlo, ¿no? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que de verdad estamos haciendo? Para contestar esto, me gustaría presentarles una pregunta más que hizo Rav David Eksher y su explicación, que creo que es maravillosa. La pregunta es la siguiente. ¿El hacer Teshuvah es mitzvah o no es mitzvah? Quiere decir, dentro de las 613 mitzvot de la Torah, ¿hay una mitzvah que donde dice Dios, haz Teshuvah, la debes de hacer o no? El tema es muy complejo, hay opiniones, y el Rambam es muy interesante, porque el Rambam dice lo siguiente. El Rambam dice que, de hecho, no hay quizás un pasuk que nos enseñe que tienes que hacer Teshuvah, pero la mitzvah de Teshuvah se encuentra anclada, centrada en la mitzvah de vidui. Como todos sabemos, dentro de los pasos de Teshuvah, que tienes que arrepentirte de tu pecado, que eventualmente tienes que dejar el pecado, que tienes que pedir perdón por el pecado, pero uno de los pasos más importantes se llama vidui. Vidui significa lo que le llamamos ana también en algunas comunidades, es la confesión.
por usar la palabra en español. Es el revelar, que es lo que significa la palabra literalmente, revelar tus pecados. Y eso sí es mitzvah de la Torah, dice el Rambam, y en ese concepto, en esa idea, en la idea de revelar tus pecados, ahí se encuentra el secreto de la Teshuvah. Ahí se encuentra la mitzvah de Teshuvah, por medio del viduy. Y de nuevo tenemos que tratar de entender, ¿qué onda? ¿Por qué es tan importante decirle a Dios que estamos mal? ¿Acaso Dios no lo sabe? Cuando tú vienes con Dios y le dices, Hatati, Aviti, Pashati, yo hice este pecado y el otro, hablé lashon hara, comí algo que no debí de haber comido, quizás no hice lo correcto en Shabbat, quizás le hablé mal a mi esposa o esposo, o maltraté a alguien, o no traté bien a mis empleados, etcétera. Cualquiera que sea el pecado, tu pecado favorito, aunque espero que ninguno sea favorito, pero cualquiera que sea tu pecado favorito, se lo vas a decir a Dios. ¿Cuál es el punto? Ya lo sabe, ¿no? Dios no sabe que hiciste el pecado. Lo sabe perfectamente bien. Cuando vienes y le dices, Dios, ayer hablé lashon hara, ¿tú crees que Dios está sorprendido? Dice, ¿en serio? Oy, no me digas. Ya lo sabía. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tenemos que explícitamente, verbalmente, porque esa es la mitzvah es decirlo? ¿Por qué tenemos que explícitamente decir, Hatati, Aviti, Pashati, hice este pecado, hice el otro pecado, y debe de ser, by the way, debe de ser pecado por pecado. No puedes nada más decir, como cuando a veces le pides perdón a tus amigos, perdóname por todo lo que te hice. No, eso no funciona. Especialmente no funciona si de verdad le hiciste algo y si de verdad sabes que le hiciste algo. Si le robaste a alguien $10,000 y le dices, oye, perdóname por todo lo que te hice, eso no funciona. Y de hecho su perdón no aplica. Le tienes que decir, oye, te quité $10,000. Tiene que ser explícito. El vidui tiene que ser como tal. Pero ¿cuál es el punto? ¿De qué de verdad se trata? Entonces dijo Rav David Eksher, uno de mis maestros en Kol Torah, un Zecher Tzadik Libraja, un enorme sabio. Él nos enseñó lo siguiente. Dice, el vidui se trata de un proceso muy, muy especial que realmente es lo que llamamos teshuvah. La palabra teshuvah, como saben, viene de la palabra regresar, ¿no? Retornar. Beshavta ad Hashem Elokeja. Regresarás hasta Dios. La gran pregunta es, ¿a dónde de verdad estamos regresando? Porque para poder regresar, la diferencia entre ir y regresar es que regresar es ir a un lugar donde ya has estado. Pero supongamos el que nunca ha cuidado Shabbat y quiere hacer Teshuvah y quiere empezar a cuidar Shabbat. Pero espérame, nunca la ha cuidado. ¿Cómo va a regresar a cuidar Shabbat si nunca ha cuidado Shabbat? ¿Cómo va a regresar a comer kasher si nunca ha comido kasher? ¿Cómo va a regresar a no hablar lashon hara si siempre lo ha hablado y nunca ha habido una época, un espacio en el cual no? Entonces, ¿hacia dónde regreso? ¿Qué quiere decir regresar, hacer esta palabra de teshuvah? Entonces dice Rav Eksher, la idea de regresar realmente es regresar a entender quién eres. Es regresar a ti mismo. Beshavta at Hashem Elokeja. Regresarás a Dios tu Dios, pero realmente significa, claro, significa a Kadosh Baruj Hu Hashem, pero también significa a tu Dios interno. Durante la vida a veces nos confundimos y perdemos nuestra verdadera identidad y adquirimos identidades falsas, superficiales, a veces en base a lo que los demás piensan de nosotros y a veces en base a lo que hacemos. Muchas veces nuestros actos, especialmente aquellos que suceden mucho, nos engañan en pensar que nosotros somos esos actos. Nos llegamos a identificar con ellos. Y eso hace que yo ya soy esa persona. En otras palabras, el pecado y tú se vuelven uno. Cuando yo toda la vida he sido famoso porque soy el tipo que le encantan las langostas, by the way, no soy yo, Baruch Hashem nunca las he probado, dicen que es rico, pero no sé, espero que para los que sí lo comen, sí. Entonces, me refiero a los goyim, etc.
Entonces, alguien que nunca ha comido langostas y de repente yo soy el famoso, ¿no? El que las come. Y entonces se vuelve esa mi identidad. O el tipo del pelo largo, se vuelve esa mi identidad. El tipo de los aretes. O el que hace tal cosa. O como la gente se dice a sí mismo, yo no soy religioso. Esa es una etiqueta que te estás poniendo, donde ya dices, yo no tengo nada que ver, me estoy identificando. Y es una identidad falsa. Lo que hacemos cuando hacemos vidui es algo grandioso. Lo que estamos haciendo al hacer vidui es el decir, yo, Ana Hashem, yo soy yo y yo soy un ser sagrado. Nosotros somos, cuando tú regresas a la raíz de lo que eres, finalmente somos un ser humano, Adam. ¿Y qué es Adam? Adán fue un ser creado a imagen de Dios, Betzelem Elohim. Tú fuiste creado y eres una imagen de Dios. Y tienes por dentro una neshama, que esta neshama, dice el Zohar, es Helek Elokam Imal, es un pedacito de Dios. Tú tienes por dentro divinidad, tú eres un ser sagrado. Y todo lo que has hecho que contradice ese concepto y tu conexión inherente con Dios, todo eso es una aberración, es falso. No eres tú. Cada pecado que has hecho no eres tú y no tiene nada que ver contigo. Es un error. Y eso es lo que tienes que decir cuando dices vidui. Yo soy yo. Y el yo que soy es un ser bueno, inherentemente noble, sagrado, conectado con Dios. Y yo he hecho estos pecados, he cometido estos errores, hatati, aviti, pashati. En tal día quizás hablé la shon hara, en el otro día quizás comí lo que no debí de haber comido, en el tercero dije lo que no debí de haber dicho y quizás un día hice lo que no debí de haber hecho. Pero eso no afecta ni puede afectar la esencia y la realidad de lo que yo soy. Y el proceso de Rosh Hashanah y Yom Kippur se trata de regresar a entender y a vivir lo que realmente somos cada uno de nosotros. Volver a entender quién de verdad soy. Volver a reconocer y reencontrarme con mi ser penimí. Penimí significa interno, con mi ser interno, sagrado, bondadoso, bueno. Cuando tú le gritas a una persona que amas, cuando te enojas y le gritas y lo agredes, tienes que acordarte que ese no eres tú. Se te metió, no sé qué se te metió, lo aleno, ¿sí? Pero algo se te metió, te agarraste, como dice la Gemara, el Adam Hotel, en que en Ruach Shtudin Nesabo, el hombre no peca si no se le metió un espíritu de locura. Algo se te metió, una locura en la cabeza y actuaste en contra de tus principios, en contra de tus valores, en contra de lo que tú eres. Y es eso lo que tienes que cambiar. Nunca eres el lashonarrero. Eres un Yehudi Kadosh que habló Lashon Hara. Quizás habló Lashon Hara muchas veces, quizás 10 veces al día, quizás 1000 veces en el último año, pero no deja de ser de que tú eres ese Yehudi Kadosh sagrado que cuando habla Lashon Hara está actuando en oposición, en conflicto con su verdadero ser, con su verdadera identidad. No eres tú. Nos debería de sorprender. Es como cuando educas a tus hijos. Todos sabemos, seguramente aquí hay mucha gente que ha educado muy bien a sus hijos o que los están educando muy bien. Entonces tú nunca le dices a tu hijo, es que tú eres un flojo, o eres que tú eres, si él le jala los pelos a su hermana, es que tú eres un agresor o eres un abusador. Hasbe Shalom. ¿Quién le habla así a sus hijos? Nadie. Realmente le dices a tu hijo, tú eres un niño bueno, eres un niño noble y la verdad es de que me sorprende, no te queda. Lo matim leja, no le queda a un niño bueno, noble y sagrado como tú el jalarle el pelo a su hermana, no está, estoy confundido, no entendí lo que pasó porque no tiene nada que ver ese acto con lo que tú eres. Y ese es el mensaje. El mensaje es de que tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso.
Tú eres mucho más y somos mucho más de lo que estamos viviendo. En Rosh Hashanah, ¿cuál es el nombre real de Rosh Hashanah? En la Torah no dice Rosh Hashanah en ningún lado. Baruch Hashem está aquí, Jajam Alfie, que me puede corregir, entonces tengo que tratar de no equivocarme, ¿sí? Pero que yo sepa, en la Torah no dice en ningún lado Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo se llama Rosh Hashanah en la Torah? Se llama Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Y sabemos, Ayom Harat Olam, Ayom Yamid Mishpat, Kol Yetzure Olam, que ese es el día que el hombre nació, Yetzir Kapaf, el día que el hombre fue creado. ¿Qué es lo que tienes que recordar? ¿Qué quiere decir que es Yom HaZikaron, el día del recuerdo? Claro, en el Musaf de Rosh Hashanah decimos que sabemos de que Dios recuerda todo, pero es aún más que eso. No es solamente el día del recuerdo, que Dios toma en cuenta a sus criaturas para volver a ver qué tal van, qué han hecho y qué no han hecho, pedirles que rindan cuentas, pero es para que nosotros también sea nuestro Yom HaZikaron, como fue el día que el hombre fue creado, ese hombre creado a imagen de Dios, creado con santidad y con divinidad por dentro. Ese es el día en el cual nosotros tenemos que recordarnos quién de verdad somos, como Bnei Adam, como hijos de Adán, creados a imagen de Dios, un ser tan supremo y elevado que los propios ángeles le tenían envidia y tenían miedo de que con su enorme luz iba a opacar hasta el sol mismo. Esos somos nosotros. ¿Andan con la vida con esa convicción de su grandeza, de su santidad? ¿O andamos con la cabeza en bajo pensando que somos un fracaso? O que somos Nebach, se dice en Yiddish, nada, que no valemos la pena. ¿Cómo andamos por la vida? Porque tenemos que andar con esa sensación. Y no solamente tenemos que recordar a Adán, al primer hombre y lo que somos como hombres, hijos de Dios, sino que tenemos que recordar la Akedah, que fue también en Rosh Hashanah. Y recordar que nosotros somos hijos de Abraham Avinu. Entonces imagínate, tenemos tanta santidad por dentro, pero aparte somos descendientes del hombre que demostró que esa santidad existe dentro del hombre. El hombre que no solamente lo tenía en potencia, que eso es Adán, sino Abraham Avinu es el hombre que realizó ese potencial, que lo llevó a la luz, que le demostró al mundo lo grande y grandioso, lo sagrado que puede ser un ser humano. Y se convirtió literalmente en un ícono de luz para toda la humanidad. Al realizar su bien interno, no tomó nada de fuera, no inventó nada Abraham Avinu. Lo único que hizo fue ser un ser humano al máximo, como debe de llegar a ser. Al grado que dice el Yalkut Shimoni, cuando le dice el ángel que lo quiere detener, ¿no? Abraham está a punto de matar a Isaac y viene Dios y manda un ángel que lo va a detener y le dice Abraham, Abraham, 2 veces su nombre. Y así está en la Torá. ¿Qué pasó? ¿Abraham no escuchaba bien? Entonces dice el Yalkut Shimoni, no. Abraham mileila, Abraham miletata. Hay 2 Abraham. Hay el Abraham de la tierra y hay el Abraham que hay en el cielo. En otras palabras, hay una imagen de Abraham ahí arriba que es el Abraham ideal, el ser sensacional al cual Abraham puede llegar a ser, si Abraham hace lo que le toca en este mundo. Y en aquel día de la Akedah, el Abraham inferior, el Abraham físico, el humano, llegó tan lejos, realizó su potencial también, que ya era idéntico que el Abraham supremo. Abraham realmente realizó todo su potencial y nosotros somos los descendientes de ese gran ser, de ese Abraham Avinu. Y eso es lo que tenemos que en este Yom HaZikaron, que en este día del recuerdo tenemos que recordar exactamente eso, nuestra enorme santidad, nuestra enorme virtud como nosotros la tenemos. De hecho, esta sí no es una fuente necesariamente muy de Torah, pero como es una película maravillosa que finalmente tiene muchos conceptos relacionados con el judaísmo, algún otro día quizás se los demostraremos, la película El Rey León. Y cuando se trata de el príncipe de león, el hijo de león, que Simba, que entonces se pierde, se desvía
y de repente ya pierde la sensación de que es realmente un león, come como si fuera un jabalí o como si fuera una alicata o quién sabe qué, como cualquier animal inferior, y se le olvida que él es el hijo del rey, que él es realmente algo muchísimo más elevado. Y cuando se reencuentra con su padre, ahí en una imagen que sale de su padre que había supuestamente muerto, cuando se reencuentra con su padre, su papá te dice, recuerda quién eres, acuérdate quién eres. Eso es lo que se te ha olvidado. Tú eres mucho más de lo que eres. Cada uno de nosotros es mucho más de lo que es el día de hoy. Estamos cortos. Nos estamos quedando lejos, pequeños, delante de nuestra propia grandeza. No te necesitas ni te tienes que comparar con nadie, pero vis a vis tú mismo, en relación a ti mismo, tienes que saber de que eres un ser grandioso y que todavía puedes muchísimo más. Y cada vez que actúas en contra de la voluntad de tu creador, que eso es lo que se llama averá, estás actuando no en contra de él principalmente, estás actuando al final del día en contra de ti, en contra de tu esencia, en contra de tu identidad, de lo que tú de verdad eres, es en contra de lo que estás actuando. Hay un enorme pasuk en Mishle de Shlomo Melech que dice así, Sheva yipol tzadik vekam, berrasha ikashel barra'a. 7 veces cae el tzadik y se levanta. Y en cambio el rasha, el malvado, se tropieza en el mal. Esto es muy interesante. Va a haber quien explique este pasuk diciendo que se trata de que, bueno, el tzadik Dios le ayuda, ¿no? Entonces, aunque se cae, Dios lo levanta. Válido. Y el rasha, el malvado, no. Es al revés. El malvado se cae y Dios no le ayuda. El problema es que en el pasuk no dice por ningún lado que Dios interviene o no. Dice que el tzadik se cae y se levanta. Y dice que el rasha se tropieza con el mal. Entonces, la explicación es la siguiente. En una ocasión, recuerdo muy bien, estando yo en Israel en un proyecto para jóvenes de familias no observantes que venían en este caso de Chile, con Esha Torah. Entonces, había hecho una actividad con ellos, había salido muy bonita. Yo tenía más o menos su edad, teníamos 23 años, algo por el estilo, 22, 23. Y entonces recuerdo que terminando la actividad se me acerca una jovencita del grupo y me dice, ¿puedo hablar contigo? Claro. Entonces nos sentamos ahí a hablar y me empieza a contar su historia y la verdad es que era súper dramático. Me dijo que estuvo a punto de suicidarse, que no le veía sentido a la vida. Me dice, ¿sabes lo que se siente tener aquí la píldora? No sé si era el cianuro y estar a punto de suicidarte. Y yo no tenía idea. La verdad no sabía por qué me estaba contando todo eso. Yo era un joven finalmente como ella. Yo no era rabino ni mucho menos. Y por fin me dice, y mira, bueno, ¿cuál es tu pregunta? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, mira, mi pregunta es, yo cuando encontré el judaísmo, cuando encontré las mitzvot, cuando encontré Shabbat, cuando encontré Torah, realmente eso le ha dado sentido a mi vida. Y desde ese entonces mi vida ha agarrado otro carril. Pero me cuesta tanto trabajo todavía, porque no estoy acostumbrado y me cuesta tanto trabajo cuidar Shabbat bien. Y me cuesta tanto trabajo comer kashrut como se debe. Me cuesta tanto trabajo. ¿Cómo le haces tú para hacerlo todo? Hacerlo todo bien. En sus ingenuos ojos, ella pensó, quizás yo daba esa imagen como Bajur Yeshiva, que yo hacía todo bien. Entonces dije, primero tienes que saber de que nadie hacemos todo bien. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos un pecadillo por ahí. Cada quien lidia con sus propios demonios, por decirlo así. En hebreo, con su Yetzer Hara. Así que tranquila, todos tenemos nuestros retos en la vida. Nadie ya es perfecto y para nadie es fácil. El ser bueno, nadie que de verdad esté tratando de ser verdaderamente bueno va a ser fácil. Y si se le hace fácil, no está tratando. Ya se dejó ir. Pero siempre es contracorriente. Pero más que eso le dije, mira, yo no creo que exista un elixir. Yo no creo que exista una vara mágica que de repente, ¿no? Solución mágica para ya hacer todo bien, hacer todo lo que Dios nos pide perfecto.
listo, y llegar el próximo año a Rosh Hashanah como si nada hubiera pasado, como tzadikim, hasta preguntándonos, no sé ni para qué vine, ¿no? Soy tan tzadik que no sé qué hago aquí. No existe eso. Lo que sí te digo es algo, de que tienes garantizado que si nunca dejas de luchar por ser tú misma, por ser la mejor versión de tú misma, por ser la mejor versión del ti mismo divino, similar a Dios, lo vas a terminar logrando. El secreto sí es nunca dejar de luchar. Y es lo que dice el Pasuk. Lo que nos está enseñando Shlomo Melech es la diferencia entre el tzadik y el rasha. ¿Qué los define? La diferencia entre el tzadik y el rasha no es que el tzadik no hace pecados y el rasha sí, porque el tzadik también hace pecados. En tzadik baaretz, asher yaseh tov velo yehetah. Dice el pasuk, no hay tzadik en la tierra que haga siempre el bien y que nunca falle, y que nunca haga pecado. Moshe Rabenu hizo pecados, Abraham Avinu hizo pecados, y hasta tú y yo hemos hecho uno que otro pecadito por ahí. Todos los tzadikim hacen pecados. ¿Cuál es la diferencia entre el tzadik y el rasha? ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia no está en el haber hecho el pecado o no. Está en la reacción al pecado. El tzadik se cae. Sheva y Pol tzadik vekam. Se cae quizás 7 veces. Se cae quizás una gran cantidad de veces. Pero ¿qué hace cuando se cae? Vekam. Se para. Se para en todo el sentido de la palabra. En lugar de sentirse soy un fracaso, en lugar de sentirse no sirvo para nada, soy un pecador, o como alguien me dijo que estábamos platicando, una persona a quien quiero mucho, sobre tratar de cuidar un poquito más de Shabbat o cómo hacerle para minimizar el daño, me dice, ¿para qué? Si igual me voy a quemar. Haz Shalom, que sepan que esas son las palabras del rasha. Y es lo que el Yetzer Hara quiere que digas. Igual me voy a quemar, igual no valgo la pena, igual no soy nadie, igual no soy religioso. Es una mentira. La grandeza del tzadik se encuentra en saber pararse de nuevo y decir, ok, me equivoqué. Y en lugar de culpabilidad, adquiere responsabilidad. La culpabilidad te hunde y te hace sentir que no vales nada. Y es falsa. La responsabilidad de tus actos es, soy una persona buena, por supuesto que tengo la capacidad de ser mejor. Si yo decido no hablar Lashon Hara, yo voy a dejar de hablar Lashon Hara, poco a poquito, pero voy a dejar de hablar Lashon Hara. Puede ser que me tome un mes, puede ser que me tome un año, puede ser que me tome 7 años, pero yo sé que voy a terminar no hablando Lashon Hara, porque yo soy sagrado. Porque yo fui creado a imagen de Dios. Porque yo tengo a Dios dentro de mí. Porque yo soy hijo de Abraham Avinu. Y sé que lo voy a lograr. Vekam, y te paras con toda tu fuerza emocional, con toda tu fuerza espiritual, con esa imagen de ti mismo sabiendo que eres un ser grandioso y entonces sigues para adelante y te vuelves a caer, porque así es la vida. Perdón, Jajam Salo, yo sé, tú querías ya terminar este año. Listo, ya somos tzadikim, pero no es así. No es así y no ha sido así nunca. Mientras sigamos vivos va a seguir habiendo retos. Como dijo Rav Dessler, dijo Eavarrak Zichronot, el pasado son solo recuerdos. Eatitik Vodimionot, el futuro son esperanzas ilusorias. Aoveu Hayeja, el presente es tu vida. Bejulorrak Nisionot, y todos son retos, todos son pruebas. Siempre constantemente estamos siendo probados y retados para que podamos subir más allá, para que podamos mejorar. Y fíjense de que los obstáculos en el camino no solamente no demuestran que seamos pecadores o fracasados espiritualmente. Al revés, cuando Dios nos está retando es porque sabe que podemos. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Basarán y Sionot ni Nasa Abraham Avinu. Abraham Avinu fue retado, tuvo 10 pruebas. Y concluye la Mishnah diciendo, le odia Jivatosh el Abraham Avinu, para demostrar el cariño de Abraham Avinu. Entonces hay 2 maneras de entenderlo, el cariño de Abraham a Dios, y por eso pudo enfrentar a todos esos retos, o también el cariño de Dios a Abraham Avinu, así dice el Meir. El cariño de Dios a Abraham Avinu, porque le tenía mucho cariño, lo retaba constantemente para empujarlo para arriba.
para que le dé duro porque podía más, porque claro que puedes. Cualquiera de nosotros que diga, yo no puedo ser un buen yehudí, yo no puedo ser un buen humano, yo no puedo cumplir mitzvot, está mintiendo. Es falso. No existe tal cosa, no ha sido creado. Todos nosotros podemos ser lo que de verdad queremos ser siempre y cuando entendamos quién somos. Y podemos entonces regresar a la realidad de nuestro ser interno, de nuestro ser elevado, que eso es últimamente lo que queremos. Y eso fue lo que logró Yosef Atzadik. Cuando Yosef tuvo el gran reto de su vida, se encontraba en Egipto solo, tenía apenas un poco más de 17 años. Era un jovencito que nunca había estado con mujer. Y de repente la bella mujer de Potifera, como decimos en México, le estaba tirando la onda y lo andaba persiguiendo para agarrarlo. Al grado que un día de verdad se aprovechó de que no había nadie en la casa y lo agarró de plano este jovencito y casi lo obligó a estar con ella. ¿Y qué dicen nuestros sabios? Vayar, vayanos, y entonces Yosef vio y se escapó y se fue afuera. La gran pregunta es, ¿qué vio? Porque no lo dice la Torá. Entonces dice Rashi, todos lo saben, lo que vio fue la imagen de Jacob Avinu. Vio la imagen de Jacob, su padre, y eso le dio la fuerza para resistir el pecado. ¿Qué quiere decir eso? La señal de Yosef era que era un soñador, era el hombre que sabía soñar. Su sueño era llegar a ser Jacob Avinu. Él sabía que él podía llegar a ser tan enorme, tan tzadik como Jacob. Pero entendió con toda la claridad del mundo que si yo quiero ser Jacob, yo no puedo hacer esta barbaridad. En la vida hay que escoger. No puedes hacer este tipo de cosas y decir, voy a ser también Jacob Avinu. Y se agarró de su sueño, pero más que eso, se agarró de esa identidad clara que tenía de quién soy yo. Y cuando se reencuentra con sus hermanos después de 22 años de vivir esclavitud, de vivir realeza, de vivir grandeza y todo hundido dentro de un pueblo ajeno y completamente contrario a sus valores, y en el primer momento que los ve les grita, Ani Yosef, yo no soy Tzafnat Paneach, yo no soy ningún egipcio, yo sigo siendo el mismito Yosef que siempre he sido. Mi identidad está clara, concisa. Nunca me he olvidado de quién soy. Y esa es la gran fuerza que tenía. Y por eso, Hu Yosef, dice la Torá. Él es el mismo Yosef, Shayarroe David Batzon, que era el pastor de su padre, que era tzadik, que era bueno. Es el mismo Yosef que estuvo en la cárcel y el mismo Yosef que fue rey de Egipto. Nunca cambió. Era circunstancial. Ok, cárcel, un ratito hay que pasarla mal y aguantar. Ok, rey, un ratito hay que resistir las tentaciones de la realeza y de la riqueza. Pero al final de cuentas, Ani Yosef. Yo soy Yosef y es lo más importante, que nunca se nos olvide quién somos, o más bien dicho, que recordemos, porque ya se nos olvidó. De repente dices, es que yo no soy una persona que cuida Shabbat, es que yo no soy una persona que come kasher, yo no soy una persona que va a estudiar Torah, yo no soy una persona que cuando va a la tefilá guardo silencio, yo no soy una persona que da tzedakah. Todos esos statements, todos esos enunciados son falsos. Yo no soy. ¿Qué quiere decir tú no eres? ¿Tú eres una persona que no cuida Shabbat o que no da tzedakah? ¿Existe tal cosa? No. Tú eres mucho más que eso. No te dejes vender barato. Tú eres el mismo ser sagrado que cualquier persona del mundo, que cualquier yehudí del mundo definitivamente. Eres un ser sagrado, eres un ser creado a imagen de Dios y por supuesto que te queda perfectamente bien cuidar Shabbat, comer kasher, dar tzedakah, no hablar lashon hara, no enojarte y realmente ser este ser supremo que Dios tiene diseñado para ti, que para eso te dio la Torah. Solamente para ayudarte, la Torah es esta gran herramienta para ayudarte a realizar tu potencial. Lo que nunca debes de olvidarte es de quién eres. Ese es el concepto de tashlich. Cuando nosotros tiramos en tashlich supuestamente nuestros pecados al agua, damas y caballeros,
Los pecados no se los va a comer ningún pescadito y seguimos teniendo que lidiar con ellos. Vamos a tener que corregirlos. Vamos a tener que tomar la responsabilidad de nuestros actos, sin duda. Pero lo que estamos haciendo es tirarlos al agua en el sentido de desprenderlos de nuestra persona, de nuestra identidad, de mostrarme a mí mismo que no soy yo. Cuando tú dices vidui, cuando tú dices las palabras y dices pecado por pecado, yo hablé la Shona Ra, estoy diciendo yo soy yo sagrado, yo soy yo bueno, yo soy yo kadosh, hablé la Shona Ra, no, hablé la Shona Ra. Ok, está mal, hay que corregirlo, hay que resolverlo, hay que cambiar, pero yo sigo siendo yo. Y siempre y cuando tengas clarísima esta identidad, vas a llegar lejísimos en la vida. Y no sé exactamente cuánto tiempo tome, pero vas a llegar sumamente lejos y vas a tener logros como nunca te habías imaginado que puedes llegar a tener. Cuentan una historia realmente grandiosa, la escuché hace poco tiempo y me tocó el corazón. Y con esto ya vamos a ir terminando, Bezrat Hashem, quizás un poquitito más corto. La historia es la siguiente. Había un muchacho en Bnei Brak, como todos saben, Bnei Brak es un barrio, una colonia en Israel, una ciudad en Israel que es bastante religiosa. Y entonces había un muchacho que venía de una familia religiosa, pero en algún momento pasó lo que pasó y se alejó del camino de sus padres y dejó la religión por completo. Al grado que se fue a vivir con un primo de él que era secular. Y entonces, ya se fue y se siguió alejando hasta que un día decidió casarse con una chica que no era judía. Y bueno, su primo le dice, mira, no estoy de acuerdo contigo. Aunque el primo no era ni siquiera religioso, ni mucho menos, pero le dice igual, no estoy de acuerdo contigo, algo sí te puedo decir. Mira, no puedes simplemente casarte. Tienes que ir a hablar con tus papás. Tienes que decirles, miren, me voy a casar con tal por cual, con Cristina o whatever. That's it. Les tienes que mirar a la cara y decírselos. Tienes que ser hombre. Entonces, por fin lo convence y decide este muchacho, ok, voy a ir a pasar Shabbat con mis papás. Quizás no era la mejor idea hacer un Shabbat, pero bueno, fue lo que decidió. Fue a pasar Shabbat con sus papás. En la noche, pues, se sale a fumar a la mitad de la cena, a fumar sus cigarrillos. Los papás no dicen nada. En la mañana, cuando están en la comida, él está todo el tiempo en su celular. Los papás no dicen nada. Les duele, pero saben que ya no hay nada que decir. Su hijo ya tomó otro camino. En la tarde se sienta el hijo con ellos y les dice, bueno, papá y mamá, yo me voy a casar con tal persona, con tal mujer y esa es la decisión que tomé y la boda va a ser pronto. Y bueno, a ellos les dolió en el alma, pero de nuevo no había nada que decir. Sabían muy bien que no había nada que decir. Y más adelante, antes de Minha, se le acerca a su papá y le dice, oye, voy a un shiur con Rav Steinman, Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, que era de los rabinos más importantes del mundo hasta que falleció hace poco, Zeher Tzadik Libraja. Entonces voy a ir a su shiur. Era ya un viejito de 90 y pico de años. ¿Quieres venir conmigo? Y realmente quizás el papá, no sé, quería un tema de conversación con su hijo, poder intercambiar un par de palabras, contarle que se iba a tal lugar. Y el hijo, para su sorpresa, le dice, sí, con gusto, pa, vamos. Entonces van al shiur de Rav Steinman. Y bueno, es un señor, créanme, tampoco es un shiur muy dinámico quizás. El jajam estaba ya muy, muy grande, muy mayor. Pero escuchan el shiur, al final del shiur se acerca el padre con su hijo y le dice, ¿se acuerda, Rav? Este es mi hijo. Y ya se notaba que obviamente había cambiado su manera de vivir drásticamente. Y le dice, bueno, ya no cuida las mitzvot, pero pues aquí está y me acompañó al shiur y nada más quería que saludemos al Rav. Entonces, Rav Steinman lo mira a los ojos a este jovencito y le dice, dime algo, en los últimos, ¿desde hace cuándo que ya no cuida Shabbat? Le dice más o menos como 2 años. Le dice, ¿cuántas veces en esos 2 años te has sentido mal de que no estás cuidando Shabbat?
Le dice, quizás 3 veces. Cada una de esas veces, ¿cuánto tiempo te duró este sentimiento de arrepentimiento, de que está mal? 15 minutos, le dice él. Sridhar Steinman dice, wow, 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 wow. ¿Sabes qué? Me da muchísima envidia. Te envidio, porque durante 1 hora, durante 60 minutos en los últimos 2 años, tú has sido mucho mejor que yo. Porque la Gemara dice que Makom Sheba Letshuva Omdim En Tzadikim Gemurim Yeholim La'amot. El lugar donde están los Baalet Shuvah, aquellos que se arrepienten, aún el tzadik completo que nunca pecó no puede llegar. Como la gente que ya sabe lo que es la langosta, cuando lleguemos ahí arriba van a estar mucho más arriba que yo, que pues en mi educación limitada nunca probé. Entonces no tengo la misma suerte que algunos que realmente dejar todo lo que han tenido y acercarse a su creador, que es algo increíble. Entonces dice, te envidio, de verdad te envidio. Good Chávez, Shabbat Shalom, que estés muy bien. Piénsenlo antes de seguir adelante. Si llega adelante usted es alguien que está a punto de casarse con una chica no judía, con alguien que no es de nuestro pueblo, ¿qué le dirían? ¿Estás mal? ¿Estás equivocado? Quizás le gritarían algo. Pero Steinman lo único que le dijo, wow, durante 60 minutos en los últimos 2 años, tú has sido no solamente bueno, mejor que yo. Kol hakavod. Así que este muchacho regresa, deja a sus papás, se va a su casa y la plática, el encuentro con Rosh Steinman le sigue dando vueltas en la cabeza y le está retumbando. Entonces no lo deja en paz, al grado que empieza a empeorar su relación con Cristina, hasta que un día por fin la deja, decide no seguir con ella, cancela su boda, después empieza a andar poco a poquito de regreso, Shuvá, literalmente regresa, Ad Hashem lo queja, hasta que regresa a cuidar las mitzvot tal y como había sido educado. Ya que está de regreso un día su primo, el muchacho secular que fue el que lo convenció de ir a casa de sus papás, le dice, oye primo, hay algo que nunca entendí de tu historia. Nunca entendí por qué fuiste al shiur de Rav Steinman. ¿Por qué ir a la clase de un anciano, rabino, cuando tú en aquel entonces estabas? Le dice, mira, te voy a decir algo, tienes razón. Yo en aquel entonces no estaría dispuesto a ir al shiur de nadie del mundo, ni el mejor speaker, ni el peor, nadie, con excepción de Rav Steinman. Y te voy a contar por qué, y escuchen muy bien, pongan mucha atención. Te voy a contar por qué. Cuando yo estaba en tercero de primaria, estaba en Heider, ¿sí? Tenía 8 años, estaba en la escuelita, la yeshiva, y entonces mi maestro, mi Rebbe, nos traía de vez en cuando a Rav Steinman, que era ya entonces un rabino importante, muy importante, a que nos haga un examen de vez en cuando. Y entonces Rav Steinman lo que hacía es que te hacía una pregunta fácil. Si contestabas bien, te daba un dulce. Si no contestabas bien, entonces no. Entonces me hizo a mí una pregunta fácil y no contesté bien. Me hizo una pregunta más fácil y tampoco supe. Me hizo una tercera pregunta todavía más fácil y tampoco supe contestar. La verdad yo me sentía muy mal, muy avergonzado. Y entonces, al salir de la clase, cada niño que contestó, pues todos contestaron, menos yo, le dio un dulce. Y yo, con la cabeza baja, era el último. Entonces, cuando ya salí, me dice, no, ven para acá, quiero hablar contigo. Me mira a los ojos y me dice, mira, en el judaísmo, nosotros no premiamos los resultados, premiamos el esfuerzo. Tus amigos se esforzaron en contestar una pregunta. Les tocó un dulce. Tú te esforzaste en contestar 3 preguntas. Te tocan 3 dulces. Entonces dice él, cuando Rav Steinman, ¿saben cómo me sentí? De sentirme un pedazo de basura 10 minutos antes,
Me sentí on top of the world. Me sentí que era yo lo máximo. Así me hizo sentir Rav Steinman. Y por eso, cuando 20 y pico años después, mi papá me dice, ¿quieres venir al shiur? Rav Steinman, dije que sí. Sorprendentemente, Rav Steinman me volvió a hacer lo mismo 20 y pico años después. Yo estaba pecando al final del día porque me sentía mal conmigo mismo, porque me faltaba amor propio, porque no me sentía que yo valía la pena, porque no me sentía que yo valía la pena en los ojos de Dios. Yo no sabía que Dios me quería. Yo no sabía que era un tzadik. Por eso yo estaba pecando, por eso yo estaba lejos del camino, por eso yo estaba a punto de casarme quién sabe con quién. Y Rav Steinman vino y me recordó quién soy. Me recordó lo bueno que soy. Me hizo sentir on top of the world. Me hizo sentir que soy lo máximo, que valgo la pena, que vale la pena luchar, que vale la pena enfrentar a mi Yetzer Hara y a mis tentaciones y a todo lo que me presenten, porque yo soy Kadosh, porque soy sagrado, porque soy divino, porque estoy creado a imagen de Dios, porque tengo a Dios dentro de mí, porque soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob, porque realmente soy grande. Y no me queda a alguien tan Kadosh, tan grande como yo, actuar de esa manera. No combina, no va. Por fin entendí que no. Entendí, recordé quién era yo y eventualmente he regresado a ser yo mismo. Ese es nuestro reto, damas y caballeros. Nuestro reto es el quitarnos estas identidades falsas, superficiales, quitarnos esos pecados de encima, no dejar que dicten quién somos ni nuestra identidad, regresar a ser el verdadero yo, y si Dios quiere así crear y lograr todo nuestro potencial, igual que Abraham vino, llegar a ser el máximo de nosotros mismos que podemos ser, que es lo único que quiere Dios y que viene de creer en nosotros mismos, tener fe en nosotros mismos y aprender a vernos como Dios nos ve. Ese es el secreto. No nos amamos lo suficiente porque estamos equivocados, se nos olvida. Si nosotros nos amáramos a nosotros mismos como Dios nos ama, entonces realmente estaríamos viviendo de otra manera, seríamos coherentes con nuestra verdadera identidad, con nuestra neshama, con nuestra alma, y viviríamos correcto. Sea su voluntad, especialmente en este año, que todos tenemos que mejorar. Hemos vivido un año sumamente difícil como humanidad, pero que sepan que toda la humanidad depende de nosotros, del pueblo de Israel. Y este año tenemos que decir con nuestras acciones, Tichle Shana Bekilelotea, que termine el año con sus maldiciones, Tajel Shana Ubirjotea, que comience el año y sus bendiciones, y que Bezrat Hashem tengamos un año muy bueno, que tengamos una activá, Bejatimá Tová, que nos inscriban en libros de vida, en libros de bien, en libros de salud, en libros de prosperidad, de Parnasá Tová, de paz, de bienestar, todos juntos. Bezrat Hashem, que este año sea un año de Geulá y que terminemos todos en Yerushalayim, Ira Kodesh. Tibanevet y Konem Imera Yamenu. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a todas las comunidades bellas de México involucradas en este gran proyecto y a mi querido Jajam Salo. De nuevo, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Que Hashem te dé siempre todas las verajot del mundo.